La llave giró en la cerradura con un sonido a la vez familiar y extraño, un roce metálico que resonó en los huecos de mi corazón. Era un sonido que había aprendido a temer y anhelar a partes iguales, un presagio de una presencia tan fugaz como intensa. Elías Vance estaba en casa. La palabra hogar me parecía inapropiada, una etiqueta frágil que le había puesto a esta pulcra casa de 2 plantas a las afueras de la base militar. Era más bien un museo de mi soledad, una colección de muebles cuidadosamente ordenados y superficies impecables que esperaban eternamente a que una vida se desarrollara en su interior. Él estaba de pie en la puerta, una silueta recortada contra la tenue luz del atardecer, con su bolsa de lona colgada del hombro. No sonrió. Elías rara vez lo hacía, al menos no con la mirada. Su rostro era un estudio de líneas y ángulos controlados, un mapa de responsabilidades y distancias que yo jamás podría recorrer. Todavía llevaba puesto el uniforme, la tela verde oliva almidonada, parecía repeler la tenue luz doméstica del pasillo. Me quedé allí limpiándome las manos nerviosamente en el delantal atado a la cintura, un gesto inútil nacido de 3 años de intentar ser la esposa que creía que necesitaba. Elías, dije con voz demasiado baja, demasiado ansiosa. Hice estofado. Tu favorito. Asintió brevemente. Comí en la base, Lina. Claro que sí. El estofado con sus tiernos trozos de carne y zanahorias que había picado con tanto cuidado, se uniría a las innumerables comidas que no se habían consumido, y finalmente llegaría a la señora Higgins, de al lado, quien había empezado a mirarme con una lástima que ya no podía soportar. Pasó junto a mí y el aire cambió, trayendo consigo el aroma que se había convertido en el fantasma de mi matrimonio, a madera de cedro. Era frío, limpio e inquebrantable como él. Era el aroma de su piel, de su ropa, la esencia misma de su ausencia. Había comprado bolsitas de cedro para el armario de la ropa blanca, una vela de cedro para la sala, intentando atrapar su recuerdo en los espacios que abandonaba. Me volvía adicta a ello, a esa aromática evidencia de un hombre que nunca estuvo realmente presente. Dejó caer su bolso al pie de la escalera. Tengo informes que terminar. No me esperes despierto. Y así sin más se fue, sus pesados pasos en las escaleras marcaron la cuenta regresiva para otra noche de silencio. Me quedé solo en el pasillo con el aroma del guiso desperdiciado impregnando el aire. Este era el patrón. Una presencia breve e incómoda, un recordatorio del vínculo legal que nos unía, seguida de una retirada tan completa que parecía una evacuación. Las esposas del complejo me llamaban viuda de hierba, un término que me hacía parecer un fenómeno natural, una condición del paisaje, en lugar de una mujer cuyo corazón se estaba convirtiendo lentamente en piedra. Limpiaba la cocina con furia metódica, el ruido de ollas y sartenes era mi única conversación. 3 años. Nos habíamos visto un par de veces antes de nuestro matrimonio concertado. Yo era Lena Sorrell, una huérfana de un pueblo tranquilo y sin importancia, con un pasado que era mejor mantener en secreto. Él era el capitán Elías Vance, una estrella en ascenso en el ejército, de una familia que valoraba el estatus y el orden. Nuestra unión fue una transacción que le proporcionó a él una esposa respetable y sencilla, y a mí una estabilidad que jamás había conocido. Había sido lo suficientemente ingenua como para creer que la estabilidad podía convertirse en algo más, que la paciencia podía reconfortar hasta los corazones más fríos. Había aprendido a administrar las cuentas de la casa, a desenvolverme en las complejas jerarquías sociales de las esposas de militares, a ofrecer una presencia amable y sencilla durante sus esporádicos regresos. Había remendado sus uniformes hasta que cada puntada parecía una súplica silenciosa. Sobre todo esa camisa blanca, cuyo algodón se había ablandado con tantos lavados. El cuello y los puños estaban deshilachados, pero él insistió en quedárselos. Había pensado en mi absurda esperanza, que era un reconocimiento silencioso de nuestra vida juntos, un pequeño consuelo que encontraba en algo que me importaba. Ahora sé la verdad, y la verdad es un cristal en mis entrañas. A la tarde siguiente sonó el timbre. Mi corazón dio un vuelco, una respuesta condicionada y patética. Elías no tocó el timbre. Me alisé el vestido, abrí la puerta y mi mundo cuidadosamente construido se hizo añicos. Era hermosa, casi agresiva. Zerfina Drake. Su nombre se susurraba entre las esposas, siempre acompañado de miradas cómplices en mi dirección. La blanca luz de luna de Elías,
la mujer que había amado antes de que el deber y las expectativas familiares intervinieran. Vestía una elegante gabardina, su cabello era una perfecta cascada de oro. Y entonces lo olí. La madera de cedro. Emanaba de ella una nube de íntima familiaridad que me mareaba. Lena, dijo con su voz un dulce veneno almibarado. Elías me pidió que viniera. Estaba atado. Solo podía mirarlo con la garganta apretada. Me ofreció una sonrisa que no le llegó a los ojos. Quería que recogiera el resto de sus cosas. Me pidió que le dijera que esta casa, bueno, ya no servirá. Las palabras no fueron como una bofetada, sino como un escalofrío que se extendía lentamente. Estaba acabando con nuestro matrimonio y la había enviado a ella para hacerlo. La humillación máxima. Sentí una náusea tan fuerte que tuve que agarrarme al marco de la puerta. No era solo la conmoción por su rechazo. Era el secreto que guardaba, la vida que crecía en mi interior y que ahora estaba anclada en este profundo abandono. Ya veo. Logré susurrar mi voz como si fuéramos desconocidos. Está particularmente sentimental con esa vieja camisa blanca. Continuó rozándome y entrando en la casa como si fuera suya. Su familiaridad con el espacio fue una segunda traición, aún más profunda. Fue directa al dormitorio o al armario y sacó la camisa que yo había cuidado con tanto esmero. Su madre se lo hizo cuando se fue a la academia. Tras su fallecimiento, se aferró a él. Era lo único que realmente pedía. La revelación fue un golpe final y brutal. Todas mis tiernas suposiciones, mis intimidades imaginadas, eran mentiras. La camisa no se trataba de mí. Era una reliquia de otra mujer, un fantasma de un pasado que siempre lo había cautivado. La vi doblarla con manos posesivas y algo dentro de mí se rompió, para luego solidificarse en algo nuevo y duro. Me froté el vientre con la mano, una promesa silenciosa a la pequeña vida que llevaba dentro. Bien, Elías, pensé que esas palabras eran un juramento frío. Ya que tu blanca luz de luna ha regresado, yo, Lena Sorrell, no seré la que se aferre a ti. Dejaré este puesto por ti. Pero este corazón extraviado y el bebé inesperado en mi vientre. Me los llevo conmigo. Serafina se giró con una mirada penetrante y evaluadora. Por un instante se posó en la mano que tenía presionada contra mi abdomen. Un destello de algo cálculo, sospecha, cruzó su rostro antes de que la dulce máscara volviera a su lugar. Se va a Pekín el mes que viene, ¿sabes?, para estudios superiores. Solo hay un lugar. Es una oportunidad crucial. No puede tener distracciones. Y ahí estaba. La última pieza del rompecabezas. No era solo una esposa no deseada. Yo era un obstáculo para su glorioso futuro. Un obstáculo que su amante debía eliminar. Forcé una sonrisa que parecía una grieta en la porcelana. Dile a Elías que no tiene de qué preocuparse. Me haré a un lado por los dos. Su sonrisa era de puro triunfo. Se fue entonces, llevándose consigo el aroma a cedro y los últimos vestigios de mis ilusiones. En cuanto se cerró la puerta, me quedé sin fuerzas en las piernas. Me deslicé hasta el suelo con la espalda contra la pared, y finalmente dejé que las lágrimas brotaran. No eran lágrimas de autocompasión, sino de rabia y dolor por la mujer que había sido, la tonta esperanzada que creía en la paciencia. Cuando pasó la tormenta sentí una calma inquietante. Me acerqué al escritorio del estudio y saqué 2 hojas de papel. En la primera escribí con pulso firme: yo, Lena Sorrell, solicito voluntariamente el divorcio. De ahora en adelante cada uno podrá casarse libremente sin interferencias del otro. En la segunda una carta que reflexioné durante largo rato. ¿Qué me quedaba por decir? Al final solo escribí: Serafina se llevó tus pertenencias. Lo demás lo tiré a la basura. Te deseo un futuro brillante. No firmé como tu esposa, sino simplemente como Lena Sorrell. Preparé una maleta pequeña. Unas mudas de ropa. El par de brazaletes de plata deslustrada que fueron el único legado de mi madre. De un escondite en la mesita de noche, saqué una caja de hojalata que contenía los $427 y varios cupones de racionamiento que había ahorrado a lo largo de los años. Mi fondo de escape. Eché un último vistazo a la casa que nunca había sido un hogar.
La sala de estar perfectamente ordenada, la cocina sin usar, el dormitorio que albergaba el fantasma de un marido que nunca lo fue. Dejé los papeles del divorcio y la carta sobre la mesa de la cocina, un monumento frío y definitivo a mi rendición. Entonces salí a la noche negra como la tinta, con el peso de la maleta en una mano y el peso de mi secreto en la otra. No miré atrás. El capítulo de Lina Sorrell, la esposa paciente, había terminado. La estación de tren era una caverna de ruido y sombras, con olor a humo de carbón, hormigón húmedo y un ligero olor agrio a humanidad sucia. Compré un billete para el destino más lejano que podía permitirme, un lugar llamado Stonebrook, un pequeño pueblo enclavado en las colinas del sur que el taquillero había descrito como tranquilo. Tranquilo sonaba a sinónimo de invisible, y eso era precisamente lo que necesitaba. El tren de piel verde esperaba, una serpiente gigante dormida que exhalaba columnas de vapor. Encontré mi vagón, un compartimento de tercera clase lleno de duros bancos de madera, y los rostros cansados de gente que llevaba sus propias cargas. Me senté junto a la ventana, sujetando mi pequeña maleta entre las piernas como un ancla. Mientras el tren se ponía en marcha alejándose del andén y de la ciudad que albergaba mi vida arruinada, apreté la frente contra el cristal frío y mugriento. Las luces de la ciudad se difuminaron en destellos dorados y luego se desvanecieron, engullidas por la oscuridad del campo. El traqueteo rítmico de las ruedas sobre las vías se convirtió en el latido caótico de mi propio corazón. Apenas dormí durante el largo viaje que se prolongó durante un día y una noche. Cada sacudida del tren, cada sonido desconocido, me infundía una punzada de miedo. Mi mano no se apartó del vientre, un instinto protector que ahora era mi principal motor. La vida dentro de mí ya no era solo un secreto. Era mi única compañera, la razón por la que debía ser fuerte. Pensé en Elías. ¿Había llegado ya a casa? ¿Había encontrado mi nota? Una parte de mí, la débil y sentimental, se preguntaba si sentiría un atisbo de arrepentimiento si intentaba encontrarme. Pero mi parte más fuerte y nueva, la que se forjó en el fuego de la sonrisa de Serafina, lo sabía mejor. Probablemente se sentía aliviado. Se lo había puesto fácil. El paisaje exterior cambió de llanuras industriales a ondulantes colinas teñidas con el verde de principios de primavera. El aire que entraba por la pequeña rendija de la ventana se hizo más suave, con el aroma a tierra mojada. Era la promesa de un nuevo comienzo, una geografía de anonimato. Stonebrook era más pequeño de lo que había imaginado, un conjunto de edificios bajos y encalados enclavados en un valle, con un río que cortaba una cinta plateada en su corazón. El aire era limpio y puro, un mundo aparte de la traición con olor a diésel y cedro que había dejado atrás. Sentí un pequeño y tentativo brote de esperanza. Mi primera tarea era encontrar un techo. Pregunté en la tienda de abarrotes y la dependienta, una mujer de mirada amable y delantal floreado, me dirigió a una viuda mayor llamada Agnes Miller que alquilaba una habitación. La casa estaba a las afueras del pueblo, una casita un poco torcida con un jardín salvaje e indómito. Agnes Miller era una mujer corpulenta con un rostro curtido y ojos que no se perdían nada. ¿Buscas alquilar?, preguntó, recorriéndome con la mirada, observando mi ropa de ciudad y la maleta que contenía toda mi vida. Sí, señora, dije con voz vacilante. Me llamo Lena. Lena Sorrell. ¿Estás huyendo de algo?, preguntó con franqueza, pero con amabilidad. Sostuve su mirada. Empezando de nuevo. Me miró un buen rato y luego asintió. La habitación está al fondo. Tiene su propia puerta al jardín. $2 a la semana. Parece que te vendría bien un lugar tranquilo. Me llevó a una pequeña habitación soleada. Estaba escasamente amueblado. Una cama estrecha, un lavabo, una sencilla silla de madera. Pero estaba limpio. Y era mío. La ventana daba al jardín, donde las hierbas crecían en una maraña profusa. Por primera vez en semanas, sentí que mis hombros se relajaban un poco. Me lo llevo, dije, contando el dinero. Agnes se guardó los billetes. La cena es a las 6. No llegues tarde. No era una invitación. Era una declaración. Ahora estaba bajo su cuidado, quisiera o no. El siguiente reto era sobrevivir. Mis ahorros no durarían para siempre, sobre todo con un hijo en camino. El dinero era coraje y yo necesitaba encontrar el mío.
Mi madre había sido la mejor costurera del pueblo, y yo había crecido a sus pies, con la aguja y el hilo más natural en la mano que un lápiz. Durante mis años en la casa militar, perfeccioné esa habilidad, remendando los uniformes de Elías con una atención al detalle que él nunca notó. Ahora esa habilidad, que antes usaba para generar electricidad para un amor inexistente, tendría que convertirse en mi salvavidas. Monté un pequeño rincón de costura en mi habitación. Había traído mi costurero un tesoro de hilos, agujas y retazos de tela. Como era de esperar, al principio no hubo negocio. Las mujeres de Stonebrook desconfiaban de un desconocido, sobre todo de uno con un ligero acento citadino y una historia que solo podían adivinar. No me desanimé. Empecé haciendo ropa para mí. Tomé un trozo de tela de dacrón que tenía guardada y creé un vestido sencillo pero elegante, ceñido a la cintura y con un delicado volante en el cuello. Usé la tela sobrante para hacer un lazo a juego. El siguiente día de mercado, llevé mi nueva creación a la plaza del pueblo. La diferencia fue inmediata. Los estilos sencillos y monótonos de las mujeres locales, todas en gris y azul oscuro, hicieron que mi vestido resaltara como una flor solitaria en un campo de piedras. Disculpe, querida, dijo una voz de mujer. Era la esposa del alcalde, una mujer llamada Beatrice Croft. Miraba mi vestido con abierta admiración. ¿Dónde conseguiste ese vestido? Es simplemente precioso. Este era mi momento. Sonreí, una sonrisa sincera esta vez. Lo hice yo misma, señora Croft. Acabo de empezar a coser. Si le gusta, podría hacerle algo parecido. Sus ojos se iluminaron. ¿De verdad? Tengo una función el mes que viene. Y así, sin más, tuve mi primer cliente. La noticia se corrió rápidamente gracias al apoyo de la señora Croft. Mi pequeño negocio de costura, al que discretamente llamé Puntadas de Lena, empezó a consolidarse. Las mujeres de Stonebrook descubrieron que no solo podía replicar los últimos patrones de las revistas de la ciudad, sino también diseñar prendas originales y favorecedoras. Mi artesanía fue meticulosa. Mi puntada es pequeña y uniforme. Mi acabado es impecable. Trabajé desde el amanecer hasta el anochecer. El zumbido constante de la máquina de coser, un contrapunto relajante para el torbellino en mi mente. El dinero poco a poco fue entrando en mi caja de hojalata. Cada moneda era un ladrillo en los cimientos de mi nueva vida. Una vida construida no sobre la presencia de un hombre, sino sobre mis propias manos. Estar ocupado era una medicina poderosa. Dejó poco espacio para los fantasmas del pasado. Solo en el profundo silencio de la noche, mientras yacía en mi estrecha cama, mi mano se posaba inconscientemente en la pequeña cicatriz en forma de medialuna de mi muñeca, un recuerdo de infancia de un desliz de tijeras. Se había convertido en una piedra de toque, un recordatorio físico de mi propia resiliencia. Al tocarlo sacaría fuerza. Soy Lena Sorrell. Susurraría en la oscuridad. Y sobreviviré a esto. Una tarde, mientras me apresuraba a terminar un elaborado chonsán para la señora Croft, llamaron a la puerta de mi jardín. Suponiendo que era un cliente, grité, «Pase», sin levantar la vista de mi trabajo. Los pasos se detuvieron detrás de mí. Hubo un silencio largo y pesado. Desconcertado, me di la vuelta. Y mi mundo se congeló por segunda vez. Allí estaba, cansado del viaje y cubierto de polvo, el cabo Leo Matheson, uno de los ayudantes de mayor confianza de Elías. Su expresión era una compleja mezcla de conmoción, alivio y profunda ansiedad. Sus labios se movieron en silencio por un momento antes de poder hablar. «Señora», tartamudeó. «Señora Vance». La aguja se me resbaló en la mano, clavándose profundamente en la yema del dedo. Una sola gota de sangre brotó, una perla roja perfecta contra mi piel. ¿Cómo? ¿Cómo me había encontrado? La gota de sangre en mi dedo era un pequeño e impactante punto de dolor, que me anclaba a la aterradora realidad del momento. Leo Matheson estaba en la puerta de mi santuario, un fantasma de una vida que había quemado hasta los cimientos. El brillante sol de Stonebrook que entraba por la ventana parecía iluminar las motas de polvo que danzaban alrededor de su uniforme, un uniforme que parecía una invasión. «Cabo Matheson», dije con una voz más fría de la que pretendía. Dejé lentamente el chonsam a un lado,
la vibrante seda contrastaba marcadamente con la sombría escena que se desarrollaba. Me puse de pie forzando mi rostro a adoptar una expresión de impasibilidad. Me has confundido con otra persona. Dio un paso vacilante hacia adelante con su joven rostro arrugado por la preocupación. Señora, por favor, no me equivoqué. El capitán Vance se ha vuelto loco de preocupación. ¿Cómo pudiste irte sin decir una palabra? Y además dejar atrás ese papel. No se atrevió a pronunciar las palabras solicitud de divorcio. Una risa amarga amenazó con subirme por la garganta. Volviéndose loco de preocupación. Lo más probable es que se volviera loco de pánico ante la posibilidad de que me convirtiera en un escándalo y arruinara su valiosa oportunidad en Pekín. Me armé de valor cruzando los brazos sobre el pecho, un gesto inconsciente para ocultar la pequeña hinchazón de mi vientre que cada vez era más difícil de disimular. Te dije que te equivocaste de persona, repetí con un tono que no dejaba lugar a discusión. Pasé junto a él hasta la puerta del jardín y la abrí. El gesto fue despectivo, tajante. Aquí no recibo con los brazos cruzados a nadie uniformado. Deberías irte. Su rostro se sonrojó profundamente. Estaba acostumbrado a la amable y servicial Lena Sorrell del complejo militar, la que siempre tenía una palabra amable y una taza de té para los oficiales subalternos. Esta versión endurecida le era desconocida. Señora, por favor, suplicó con la desesperación impregnando su voz. Solo vuelva conmigo. El capitán no es lo que crees. Él y la señorita Drake tampoco. Basta. Lo interrumpí bruscamente, perdiendo la compostura. La mención del nombre de Serafina fue como una cerilla encendida que avivó la yesca de mi ira. ¿Con quién está y qué hace no me incumbe? Estamos divorciados. Ya no soy tu señora, así que no me llames así. Ahora, por favor, vete antes de que pida ayuda. Leo se estremeció como si lo hubiera golpeado. Se quedó allí un momento derrotado, luego rebuscó en el bolsillo de su túnica y sacó un sobre grueso y abultado. Señora, Lena, esto es del capitán. Es su paga de los últimos meses. Quería que la tuvieras. Estás completamente solo aquí. Retrocedí como si el sobre fuera una serpiente venenosa. Llévatelo, dije con la voz temblorosa, con una mezcla de furia y dolor. Yo, Lena Sorrell, estoy tan desesperada como para necesitar su dinero para la conciencia. Tómalo y vete. Sostuvo el sobre con torpeza, atrapado entre el deber y mi gélido rechazo. La alegre voz de Agnes Miller rompió el impasse. Lena, te traje unos huevos frescos de las gallinas. Bien por ti y por el pequeño. Entró apresuradamente en el jardín, sosteniendo una pequeña cesta, y sus palabras resonaron con una claridad devastadora. El efecto en Leo fue instantáneo. Sus ojos se abrieron como platos, descendiendo de mi cara a mi abdomen, que instintivamente cubrí con las manos. Su rostro palideció, reemplazado por una mirada de horror puro y sin adulterar. El secreto se había revelado. Estás, balbuceó con la mandíbula floja. Señora, ¿está embarazada? Apreté la mandíbula sin confirmarlo ni negarlo. Mi silencio fue suficiente confirmación. La expresión de Leo pasó por un torbellino de emociones, conmoción, un destello de alegría, luego una confusión abrumadora y finalmente, una profunda y frenética ansiedad. Con un fuerte y alarmante golpe, se dio una palmada en la frente. Le he hecho daño, señora. Merezco un juicio marcial. Tengo que volver y decírselo al capitán ahora mismo. No puedo. Hay órdenes de arriba. Maldita sea. ¿Qué hago? Empezó a pasearse por el pequeño jardín, murmurando incoherencias sobre órdenes de arriba, y no pudo decir ni una palabra. Lo observé y mi pánico inicial dio paso a una curiosidad fría y aguda. ¿Órdenes de arriba? ¿Qué órdenes podrían ser más importantes que la desaparición de su esposa embarazada? Pero la idea fue rápidamente ahogada por una nueva oleada de resentimiento. Era solo una excusa, otra capa de la intrincada mentira que era Elías Vance. Vete, dije con cansancio, apoyándome en el marco de la puerta, repentinamente exhausto. Regresa y dile al capitán Vance que el niño es mío y no tiene nada que ver con él. Que se vaya a Pekín con la conciencia tranquila y esté con su Serafina. Solo, por favor, deja de molestarme.
Le di la espalda, entré a mi habitación y cerré la puerta con fuerza. No le puse llave. El sonido de los cerrojos al deslizarse habría sido como una confesión de miedo. Simplemente me quedé allí, escuchando. Afuera, Leo Matheson permaneció allí durante lo que pareció una eternidad. Lo oí soltar un suspiro largo y entrecortado, un sonido de profunda impotencia, y luego el lento y pesado crujido de sus pasos alejándose por el sendero del jardín. Solo cuando volvió el silencio me dejé caer al suelo, con la espalda contra la puerta. Las lágrimas brotaron entonces, calientes y silenciosas, traicionando la determinación que le había demostrado. Eran lágrimas de miedo, de rabia y de una soledad aplastante que su visita, de alguna manera, había intensificado. Elías lo sabía, porque pronto lo sabría. ¿Qué haría? ¿Intentaría arrebatarme a mi hijo? La idea era más aterradora que cualquier abandono. La aparición de Leo fue como una piedra arrojada al estanque tranquilo de mi nueva vida, y las ondas se extendieron, perturbando la frágil paz que había construido. Los días siguientes estuvieron llenos de tensión. Cada golpe a la puerta, cada voz desconocida en la calle, hacía que mi corazón latiera frenéticamente. Me entregué a mi trabajo con una energía frenética, sembrando hasta altas horas de la noche. La acción mecánica de la máquina ahogaba las preguntas temerosas en mi mente. Agnès, perspicaz como siempre, no dijo nada directamente, pero empezó a dejarme una ración extra de cena y a encargarse ella misma de más tareas del huerto, una muestra silenciosa de solidaridad. Las mujeres de Stonebrook también parecieron percibir un cambio. Llegaron a mi pequeño estudio con un nuevo respeto en la mirada, ya no solo por mi destreza con la aguja, sino por la serena dignidad con la que llevaba mi evidente carga. Ya no era solo la nueva costurera. Era Lena, la mujer sola, construyendo una vida desde cero. Y a su manera de pueblo cerraron filas a mi alrededor. Era una protección que no había pedido, pero que agradecía profundamente recibir. El miedo al próximo movimiento de Elías era un zumbido constante en el fondo de mi vida, pero la determinación de proteger a mi hijo era un tamborileo más fuerte y potente. No me movería. Este era mi hogar ahora. Los días posteriores a la visita de Leo Matheson se fundieron, cada amanecer una pequeña victoria. No regresó. No llegó ninguna carta con aspecto oficial. El miedo que se había aferrado a mi estómago empezó a disiparse, reemplazado tímidamente por una esperanza cautelosa. Quizás Elías había aceptado la situación. Quizás Serafina y su carrera eran suficientes. Pensarlo debería haber sido un alivio, pero tenía su propio aguijón, la prueba definitiva de mi absoluta insignificancia para él. Canalicé ese aguijón en mi trabajo. Mis manos, que antes temblaban al sostener un papel de divorcio, ahora eran firmes y seguras al guiar la tela bajo la aguja implacable. Mi barriga ya no era un secreto que pudiera ocultar con batas holgadas. Se hinchó una curva firme e innegable que cambió mi centro de gravedad y el ritmo mismo de mi vida. Las náuseas matutinas, que afortunadamente habían sido leves, dieron paso a un hambre intensa y persistente y a una fatiga profunda que se abatía sin previo aviso. Sin embargo, ver la evidencia tangible del crecimiento de mi hijo me llenó de una fuerza feroz. Esto no fue solo un embarazo. Fue una rebelión. Una vida forjada en las cenizas de un matrimonio muerto. Agnès Miller se convirtió en mi fiel guardiana. Una mañana, mientras me esforzaba por tender la ropa, me echó un vistazo a mi rostro pálido y simplemente me quitó la sábana mojada de las manos. Nada de eso, chica, gruñó. Te desgastas hasta el cansancio. La nena te necesita fuerte. Desde entonces insistió en que la acompañara en todas las comidas, comida abundante y sencilla con sabor a tierra y a sustento. Me observaba comer con ojo crítico, sirviéndome una segunda ración. Para el bebé decía una frase que no admitía discusión. Su amabilidad era práctica y sensata, y la adoraba por ello. Mi negocio, Lena's Stitches, prosperó. El flujo inicial de clientes se convirtió en un flujo constante. Ya no me limitaba a hacer arreglos ni copiar patrones. Inspirada por los cambios en mi cuerpo y la necesidad de ropa cómoda y favorecedora, comencé a diseñar. Creé un vestido camisero holgado con cintura imperio y delicados bordados, un estilo que las mujeres de Stonebrook jamás habían visto. Causó sensación al instante. Pronto los hacía para futuras mamás, para mujeres mayores que apreciaban el corte flexible,
para cualquiera que quisiera sentirse cómoda y hermosa. Una tarde, mientras esbozaba ideas, me vino un recuerdo. Una fotografía descolorida de mis padres, tomada antes de que yo naciera. Llevaban camisas a cuadros iguales, abrazados, riendo. Una imagen simple y poderosa de unidad. Una idea surgió, plenamente formada. La serie familiar. Creaba conjuntos coordinados, no idénticos, sino complementarios, para madres, padres e hijos. Una declaración visual de pertenencia. Invertí mis ahorros en un rollo de pana suave y resistente de un cálido color castaño. Trabajé durante días concentrándome por completo en cortar y coser. Creé un elegante vestido de corte para una madre, una camisa práctica y elegante para un padre, y un pequeño overol para un niño. Los detalles lo eran todo. Los mismos botones de madera en las 3 prendas. Un ribete a juego. Una pequeña hoja bordada en el pecho. Símbolo de crecimiento y familia. Con las 3 prendas de muestra entré en los grandes almacenes Stonebrook, el establecimiento minorista más grande de la ciudad. El aire dentro olía a madera pulida y a polvo. Un joven empleado con gafas me interceptó antes de que pudiera llegar a la oficina del gerente. Me miró de arriba a abajo con una expresión de desdén burocrático. ¿Puedo ayudarle?, preguntó con un tono que indicaba que lo dudaba mucho. Quisiera hablar con el gerente, por favor, dije, forzando una confianza que no sentía del todo. ¿Un empresario? Se ajustó las gafas, frunciendo ligeramente el labio. Solo tenemos productos de fabricantes homologados por el Estado. No trabajamos con pequeños talleres. No me inmuté. En cambio, desenvolví mi paquete con calma y coloqué las 3 prendas sobre el mostrador, entre nosotros. La pana brillaba suavemente bajo las luces fluorescentes. Camarada, dije con voz serena. Si algo merece la pena estar en el inventario debería ser decisión de los clientes, ¿no crees? Esta es mi serie familiar. Echa un vistazo al diseño. La artesanía. ¿Crees que una fábrica estatal, con sus miles de unidades idénticas, podría producir algo con tanto entusiasmo? El empleado se quedó momentáneamente desconcertado por la novedad del concepto. Su mirada recorrió fugazmente los conjuntos a juego y vi un atisbo de incertidumbre. Pero su orgullo estaba herido. Llamativo. No se alinea con el espíritu de trabajo duro y sencillez. Nuestro gerente jamás lo haría. ¿Quién dice que no lo haría? Una voz firme de mediana edad me interrumpió. La puerta de la oficina se abrió y salió un hombre corpulento de rostro amable y astuto. Y detrás de él, para mi asombro, estaba Beatrice Croft, la esposa del alcalde, con el mismo chonsam que le había hecho. Gerente Wong, exclamó la señora Croft, y su rostro se iluminó al verme. Se adelantó y tomó mis manos entre las suyas. Esta es la joven talentosa de la que les hablé. La que hizo esto. Hizo un pequeño y elegante giro. ¿No es exquisita la mano de obra? Mi esposo dijo que parezco 10 años más joven. La mirada del gerente Wong se posó en los conjuntos de padre e hijo. Su mirada de hombre de negocios, aguda y evaluadora, brillaba con cada segundo que pasaba. Cogió el diminuto overol, recorriendo con el pulgar las meticulosas costuras y examinando el botón. Camarada Sorrell, dijo con una sonrisa en el rostro. Esto es bastante innovador. Hay un mercado para esto. Un mercado moderno. Tomó una decisión rápida. Muy bien. Empecemos con 10 series. Veremos cómo se mueven. Si venden, podemos negociar un acuerdo a largo plazo. Sentí una oleada de triunfo tan fuerte que me temblaron las rodillas. Lo había logrado. Había forzado la puerta de una empresa estatal, no con contactos ni súplicas, sino con el poder de mis propias manos y una idea. Esa noche lo celebré solo en mi habitación, la caja de hojalata pesaba mucho más. Había comprado un panecillo de cerdo estofado al vendedor de la calle. El rico y sabroso sabor era una sinfonía en mi paladar. Fue la mejor comida que jamás había probado. Mientras caminaba a casa, mi mente bullía con planes de expansión. Necesitaría ayuda. Podría contratar a una de las hermanas de dedos rápidos de la calle. Podríamos convertir el cobertizo sin usar de acnés en un taller de verdad.
El futuro por primera vez parecía no solo seguro, sino prometedor. Pasé por la oficina de correos del condado y detuve un poco mi euforia. Pensé en los murmullos desesperados de Leo Matheson. Órdenes de arriba. No lo sé. Un pensamiento traicionero y tonto susurró en mi mente. ¿Y si decía la verdad? ¿Y si había algo más? Negué con la cabeza, desmintiendo la idea. Lena, me reprendí. Estás construyendo una vida. No dejes que los fantasmas de ese hombre la ronden. Aceleré el paso, regresando a la cabaña cálida e iluminada, al aroma del estofado de Agnès y a la tangible realidad de mi éxito. La colaboración con los grandes almacenes fue un triunfo. Los 10 juegos de la serie familiar se agotaron en 2 días. El gerente Wong firmó un contrato al instante y Lena Stitchy se convirtió oficialmente en Sorrel Clothing Studio. Contraté a 2 mujeres y el sonido de sus risas y charlas, junto con el zumbido de las máquinas de coser, se convirtió en la banda sonora de mis días. Mi cuerpo se volvió pesado, me dolía la espalda constantemente, pero era feliz. Estaba demasiado ocupado, demasiado absorbido por la creación y el crecimiento como para vivir en el pasado. Pensé que la tormenta había pasado. Creí que mi fortaleza era lo suficientemente fuerte. Me equivoqué. Era una tarde tranquila. Estaba en el jardín, tendiendo la ropa recién terminada para que se aireara, con movimientos lentos y cuidadosos. El sol me calentaba la cara. Sentí una patada, un aleteo fuerte y definido desde dentro y sonreí, poniendo una mano en el lugar. Lo sé, pequeña, susurré. Yo también tengo hambre. Una sombra me cubrió. Levanté la vista y se me heló la sangre. Serafina Drake estaba en la puerta de mi jardín. Pero no era la mujer refinada y triunfante que me había despedido meses atrás. Su cabello estaba lacio, su abrigo de moda estaba arrugado y manchado, y su rostro estaba cetrino, surcado por arrugas de pánico y un resentimiento venenoso. Sus ojos, esos ojos fríos y calculadores, eran salvajes. Cayeron sobre mi enorme vientre y el resentimiento allí se profundizó hasta convertirse en algo verdaderamente aterrador. Lena Sorrel, maldijo mi nombre. Eres todo un personaje escondido aquí. La presencia de Serafina fue como un trueno en un día despejado. La tranquila tarde se hizo añicos. Instintivamente retrocedí, con las manos en alto para protegerme el estómago hinchado. La vida en mi interior pareció detenerse, como si percibiera el peligro. ¿Qué quieres?, pregunté en voz baja y firme, contradiciendo el frenético martilleo de mi corazón. ¿Qué quiero? Soltó una risa fría y quebradiza, sin humor. Empujó la puerta y entró en mi santuario con la misma arrogancia que había mostrado en mi antiguo hogar. Estoy aquí para decirte que dejes de jugar. No te hagas el orgulloso. Elías es mío. Siempre ha sido mío. Nadie, y mucho menos una costurera de barrio con un bastardo en el vientre, podrá arrebatármelo. Sus palabras pretendían herir, pero solo confirmaron su desesperación. Esta no era la charla de una mujer victoriosa. Era la rabia de alguien que estaba perdiendo. Ya está en Pekín, continuó, alzando la voz histéricamente. Cuando regrese, lo ascenderán. Nos casaremos. Una gran ceremonia. No serás más que una nota al pie olvidada. Fruncí el ceño observándola. Las piezas no encajaban. Si Elías estaba a punto de tener un futuro tan brillante con ella, ¿por qué parecía que no había dormido en semanas? ¿Por qué estaba allí, en ese pueblo remoto, con su elegancia hecha trizas? Una fría sospecha empezó a cristalizar en mi mente. Las palabras de Leo, la frialdad de Elías, el estado frenético de Serafina. Todo formaba parte de un rompecabezas que no lograba resolver, pero la imagen era mucho más horrible que una simple infidelidad. ¿Crees que no sé lo que planeas?, chilló, perdiendo la compostura por completo. ¿Quieres usar a ese niño para atarlo? Para arrastrarlo de vuelta a tu patética vida. Déjame decirte que detesta que lo manipulen. Odia ser una carga. Mientras hablaba, sus ojos se iluminaron con una luz aterradora y desquiciada. Dio otro paso hacia mí, sus huesudas manos se curvaron como garras. ¡Qué mujer tan estúpida! Me aseguraré de que tú y tu bastardo mueran juntos. Ella se abalanzó.
El tiempo pareció ralentizarse. Vi la locura en sus ojos, la cruel intención en sus manos extendidas, dirigidas directamente a mi estómago. Estaba pesada, desequilibrada, atrapada entre el tendedero y el muro del jardín. Un grito se me atascó en la garganta. Cerré los ojos preparándome para el impacto con todo mi ser concentrado en proteger a mi hijo. Pero el golpe nunca llegó. En cambio, hubo un gruñido de esfuerzo y un grito furioso. «Vil criatura. Aléjate de ella». Abrí los ojos y vi a Agnes Miller, mi corpulenta y maravillosa casera, de pie como un ángel vengador entre Serafina y yo. Con una fuerza que desmentía su edad, Agnes la había agarrado por los hombros y la había empujado con fuerza. Serafina se tambaleó hacia atrás, tropezando con una raíz y cayendo de bruces en el camino de tierra, con el vestido cubierto de barro. «¿Cómo te atreves?», rugió Agnes, con las manos en las caderas y el rostro enrojecido por la furia. «Poner las manos sobre una mujer en su estado. No temes a Dios ni a la ley. Me muero de ganas de llamar al alguacil ahora mismo». Serafina se puso de pie, despeinada y humillada. La mención de la ley despertó un destello de puro miedo animal en sus ojos. Me lanzó una mirada de odio tan puro que sentí como un golpe. «Esto no ha terminado», siseó con la voz temblorosa de rabia. Luego se dio la vuelta y huyó, tropezando por el camino como un animal asustado. En cuanto se fue, mis piernas flaquearon. Me desplomé contra la cálida piedra de la pared de la cabaña, jadeando con temblores que me sacudían el cuerpo. Agnes estuvo a mi lado al instante, rodeándome los hombros con el brazo y su voz suavizándose hasta convertirse en un murmullo tranquilizador. Ahí, niña. Está bien. Se ha ido. La bruja malvada se ha ido. Vamos a llevarte adentro». Me ayudó a sentarme en una silla, y me trajo un vaso de agua. Mis manos temblaban con tanta fuerza que apenas podía sostenerlas. «¿Quién era ese?» «¿Ese perro rabioso?», preguntó Agnes, con el ceño fruncido por la preocupación y la ira. Negué con la cabeza, y por fin se me saltaron las lágrimas de asombro y alivio. «Está muerta en mi pasado. Estaba comprometida con mí. Con Elías». Agnes resopló. «Comprometida. Está trastornada. Ningún hombre en su sano juicio la elegiría por encima de ti, mi niña». Me dio una palmadita en la mano. «Descansa. Le diré a mi hijo Tom que venga después del trabajo. Levantaremos el muro del jardín un pie más y le pondremos un buen candado a esa puerta. Nadie volverá a molestarte». Esa noche, fiel a su palabra, el hijo de Agnes, un joven tranquilo y capaz que trabajaba para el equipo de transporte, llegó con herramientas y madera. El sonido del martilleo era un sonido reconfortante y sólido. Mientras trabajaba, yo estaba dentro con la mente acelerada. La visita de Serafina lo había cambiado todo. No era solo una venganza personal. Parecía un síntoma de algo mucho más grave, algo podrido. Mi sospecha inicial aumentó. Había un secreto aquí y yo estaba en su centro. El miedo del encuentro debió de haberme pasado factura más de lo que creía. Más tarde esa noche, mientras intentaba dormir, un dolor profundo y opresivo empezó en el fondo de mi vientre. Al principio pensé que era solo el estrés, una falsa alarma. Pero los dolores volvieron, rítmicos e intensos, cortándome el aire de los pulmones. Un terror frío me invadió. Era demasiado pronto. Un mes entero demasiado pronto. Intenté levantarme para llamar a Agnes, pero una nueva y punzante oleada de dolor me dobló por la mitad. Y entonces lo sentí, un chorro cálido y repentino entre mis piernas. Había roto aguas. El pánico me invadió. Estaba solo. El dolor era insoportable, una oleada de agonía que me dejó sin aliento y aterrorizado en el suelo. Intenté arrastrarme hacia la puerta, pero mi cuerpo no me obedecía. El mundo empezó a perderse en el foco. Mi bebé, pensé, una súplica desesperada y silenciosa. Por favor, no. Justo cuando la oscuridad amenazaba con apoderarse de mí, la puerta se abrió de golpe con un crujido. Era Agnes, pálida de miedo, seguida de un hombre mayor con un bolso de cuero desgastado. «Lena. Niña». Agnes gritó corriendo a mi lado. «Agnes». «El bebé ya viene», jadeé con dificultad cada palabra.
No te preocupes, dijo con voz firme a pesar del miedo en sus ojos. He traído al doctor Byrne. Ha asistido en los partos de la mitad de los bebés de este condado. Estás en buenas manos. El doctor Byrne, un hombre de rostro sereno y curtido, se arrodilló a mi lado. Su examen fue rápido, su tacto suave pero seguro. Su expresión se tornó sombría. El bebé viene de nalgas, le dijo en voz baja a Agnes. Y es temprano. Este será un viaje difícil. Las siguientes horas fueron un tormento confuso. Me llevaron a la cama y se desplegó un paisaje infernal de dolor. Fue una batalla, una lucha cruda y primaria donde mi cuerpo era tanto el arma como el campo de batalla. La voz tranquila del doctor Byrne me guió indicándome que empujara, que respirara, mientras Agnes me secaba la frente, su presencia firme era mi único ancla. Mordí una correa de cuero para no gritar, con los labios sangrando y el cuerpo empapado en sudor. Pensé en Elías, en Serafina, en todo el dolor que me había llevado a este momento y usé el recuerdo como combustible. No me rompería. No decepcionaría a mi hijo. Justo cuando estaba segura de que no podía soportarlo más, la voz del doctor Byrne atravesó la neblina. Veo la cabeza. Un empujón más, Lena. Ahora. Reuní una fuerza que no sabía que poseía. Un último y monumental esfuerzo que me partió el alma en dos. Y entonces un sonido rompió el silencio del amanecer. Un grito débil, furioso y hermoso. Es un niño, susurró Agnes, con la voz llena de lágrimas. Un niño fuerte y sano. Una oleada de alivio tan profunda que casi me dolió me invadió. Pero mientras yacía allí exhausto, el doctor Byrne volvió a hablar, con voz aguda y urgente. Espera. Hay otra. Rápido, Lena, no pares ahora. Son gemelas. Gemelos. La palabra apenas se percibía a través de la niebla del agotamiento. Pero otra contracción ya se estaba formando. Una nueva oleada de agonía. La batalla no había terminado. Con las pocas fuerzas que me quedaban, volví a empujar, guiado por las palabras de aliento de Agnes y las manos firmes del doctor Byrne. Y pronto un segundo llanto un poco más débil se unió al primero. Un hijo y una hija. Agnes los puso en mis brazos, dos seres diminutos, arrugados y perfectos. El niño tenía una mata de pelo oscuro y rasgos que, desgarradoramente, ya recordaban a su padre. La niña era más pequeña, con una boquita diminuta y un poco de pelo rubio. Bostezó, un gesto minúsculo y perfecto. Miré a uno y a otro y todo el dolor, el miedo y la traición se desvanecieron, reemplazados por un amor tan vasto y feroz que me dejó sin aliento. Estos eran mis hijos. Mi familia. Lo había logrado. Los había traído al mundo solo y los protegería con cada fibra de mi ser. Le puse al niño el nombre de Owen, por su fuerza. Llamé a la niña Ren por su pequeño y delicado espíritu. Mientras la sostenía, sintiendo su cálido peso contra mi pecho, experimenté una paz más profunda que cualquier otra que hubiera conocido. La tormenta había arreciado, pero yo había llegado al centro. Y en la tranquilidad del centro encontré la razón de todo. La noticia de que la costurera con los herederos de la ciudad había dado a luz a gemelos se extendió por Stonebrook con la velocidad de una tormenta de verano. Mi pequeña cabaña se convirtió en un lugar de peregrinación. Las mujeres que una vez fueron mis clientas llegaron con regalos. Botitas tejidas a mano, gorritos, tarritos de fruta en conserva y guisos que llenaban mi pequeña nevera. Arrullaban a Owen y Ren, con rostros suaves y una mirada maternal universal. A sus ojos ya no era una extraña. Era una de ellos. Una madre. Agnes Miller me trató como a su propia hija, haciéndose cargo de la casa con una tiranía benévola. Bajo su cuidado, recuperé rápidamente las fuerzas. El estudio de ropa Sorrel, ahora con el atractivo añadido de las gemelas milagrosas, prosperó aún más. Al enterarse de la noticia, el gerente Wong de los grandes almacenes entregó personalmente un regalo, un juego de sonajeros de plata, y propuso un nuevo mostrador exclusivo para Sorrel Children's Wear. Mi vida, que había quedado reducida a cenizas, ahora florecía de una forma que jamás imaginé. Estaba ocupada, realizada y rodeada de una comunidad que me había acogido con los brazos abiertos.
Estaba tan absorbida por el alegre caos de la maternidad y los negocios que casi me olvidé de Elías Vance. Se convirtió en un fantasma de otra vida, un retrato cuyo marco acumulaba polvo en una habitación cerrada de mi mente. El miedo que había seguido a la visita de Leo Matheson se había desvanecido, reemplazado por la realidad tangible de los pañales sucios, las tomas a las 3 de la mañana y la impresionante visión de las primeras sonrisas de mis hijos. El día que Owen y Irene cumplieron un mes, yo estaba en el jardín, tendiendo una cuerda con su pequeña ropa blanca. Irene estaba acurrucada en un portabebés contra mi pecho, durmiendo plácidamente, mientras Owen yacía sobre una manta bajo el peral, pateando la luz del sol. El aire era cálido, impregnado del aroma de las rosas de Agnés y del lejano sonido del martillo de un herrero. Fue un momento perfecto y tranquilo. Y entonces la puerta del jardín se abrió con un crujido. Me giré con una sonrisa amable lista para un vecino o un cliente. La sonrisa se me apagó en los labios. Era Elías. Estaba allí enmarcado por las rosas trepadoras, una figura tan fuera de lugar que parecía haber caído del cielo. Su uniforme estaba polvoriento y arrugado, como si hubiera viajado durante días sin descansar. Estaba más delgado, demacrado, con el rostro ensombrecido por una barba incipiente. Pero fueron sus ojos los que me cautivaron. Estaban hundidos, inyectados en sangre y llenos de un dolor intenso y voraz que nunca antes le había visto. Se fijaron en mí, luego en el bebé en el portabebés, luego en Owen sobre la manta, con una mirada de anhelo tan desesperado que era como una fuerza física. Volver a verlo después de tantos meses fue una conmoción que resonó en todo mi cuerpo. Pero lo extraño fue que el pánico que esperaba no llegó. En cambio, una calma profunda y glacial se apoderó de mí. El corazón que una vez latía con fuerza por él ahora latía con calma. Era solo un hombre en mi puerta. ¿Qué haces aquí, Elías?, pregunté. Mi voz era monótona, carente de la emoción que ardía en sus ojos. Se estremeció al oír su nombre pronunciado con una firmeza tan fría. Su nuez de Adán se balanceó al tragar saliva con dificultad. Lena, yo. Su voz sonaba ronca y tensa. Solo pudo pronunciar esa palabra antes de que su mirada volviera a los niños, devorándolos. Capitán Vance, dije, usando deliberadamente su título para ampliar la distancia entre nosotros. Si está aquí para felicitarme, se lo agradezco. Pero si estás aquí con la intención de reclamar a estos niños, déjalo ya. Su apellido es Sorrell. No tienen ninguna conexión contigo. Mis palabras, pronunciadas con tanta calma, lo impactaron con la fuerza de una bala. Se tambaleó, su rostro palideciendo. Por un momento pensé que se desplomaría. Lena, por favor. Suplicó con palabras que sonaban extrañas en sus labios. Elías Vance nunca suplicaba. Déjame explicarte. No fue lo que piensas. Ah. Me ajusté el cabestrillo, un gesto protector. ¿Y qué debería pensar, Elías? ¿Que enviaste a tu amante a desalojarme porque me amabas en secreto? ¿Que abandonaste a tu esposa embarazada por el bien de la nación? Serafina, dijo, el nombre una maldición. Ella no era mi amante. Era una espía, Lena. Una agente encubierta de larga trayectoria para una organización enemiga. Su objetivo era yo, los planes de defensa de todo el sector. El jardín, tan luminoso y tranquilo un momento antes, pareció inclinarse. El canto de los pájaros se desvaneció en un zumbido sordo. Lo miré fijamente, mi mente se negaba a procesar las palabras. El espía parecía una frase de un thriller barato. La razón por la que tuve frío. La razón por la que te alejé. Le costaba encontrar las palabras, apretando y soltando las manos a los costados. Cumplía órdenes. Mis superiores. Teníamos que seguirle el juego. Teníamos que hacerle creer que me había cautivado. Para atraer a los peces gordos que la acechaban. Tenía que ser convincente. Pensé que alejarte te protegería. Nunca pensé que ella. Su voz se quebró. Nunca pensé que te perdería. Rebuscó en su bolsillo y sacó un papel, muy arrugado y manchado. Era la carta que le había dejado. Serafina se ha llevado tus pertenencias. El resto lo tiré a la basura. En cuanto volví de un entrenamiento, vi esto.
¿Y los papeles del divorcio? Quería ir a por ti inmediatamente, pero la misión estaba en su punto más crítico. No podía ponerla en peligro. No podía arriesgarme a alertarlos. Me miró, suplicando comprensión. Envié a Leo a buscarte. Le ordené que no se comunicara, solo para confirmar que estabas a salvo. Cuando me informó que estabas embarazada de nuestro hijo, Lena, casi me vuelvo loca. Quería quemar toda la operación. Pero no pude. Cerramos la red hace 3 días. Serafina y toda su red están detenidos. En cuanto terminó el informe, vine directamente aquí. Dio un paso al frente con la mano extendida. Lena, ven a casa conmigo. Por favor. Me quedé allí abrazando a mi hija, escuchando esta increíble y aterradora historia. Una parte de mí, la parte que lo había amado, quería creerla. Explicaba la desesperación de Serafina, su crueldad. Explicaba los murmullos conflictivos de Leo sobre las órdenes. Pero la mayor parte de mí, la parte que había parido sola en un suelo ensangrentado, la parte que había construido una vida de la nada, estaba encerrada en hielo. Solté una risa breve y fría. Menuda historia, Elías. Un gran relato de espionaje y sacrificio. Pero dime, que tu bien mayor se pagó con mi corazón. Con mi dignidad. Di un paso atrás, alejándome de su mano extendida. Tomaste una decisión. Elegiste tu misión por encima de tu esposa. Dejaste que otra mujer me humillara y me expulsara. Me dejaste sola para afrontar el embarazo y el parto. Y ahora que tu misión está cumplida, pareces esperar que sea la mujercita agradecida que recibe a su héroe en casa. Lo miré fijamente a los ojos con una voz tan aguda y fría como un cristal roto. En el momento en que me sacrificaste se acabó lo nuestro. Su guerra está ganada, capitán. Pero me perdió. La esperanza en sus ojos murió, se extinguió por completo. Parecía destrozado, vacío. Sabía que tenía razón. Había sido un héroe para su país, pero un villano para mí. Su mirada se desvió entonces de mi rostro implacable a los niños. El anhelo regresó, una necesidad cruda y desnuda. Los niños, susurró. También son míos. Quiero verlos. Observé su rostro, el dolor era tan profundo que casi era palpable. No era un monstruo. No negaría la verdad biológica sin importar lo que sintiera por él. De acuerdo, dije con un tono que no concedía nada. Puedes mirar. Me di la vuelta y lo llevé a la cabaña. Me siguió como un hombre en un sueño, con pasos vacilantes. Caminó hacia la cuna donde dormía Owen. Se inclinó y su enorme figura pareció llenar la pequeña habitación. Su mano temblorosa se extendió, suspendida a escasos centímetros de la mejilla de nuestro hijo, como si temiera que su tacto lo quebrara. No lo tocó. Solo lo miró con los ojos enrojecidos, absorbiendo la vista. Este soldado duro e inquebrantable estaba al borde de las lágrimas. Tras un largo momento de silencio, se enderezó y se volvió hacia mí con expresión humilde. Lena, no espero que me perdones. Ahora no. ¿Pero podrías dejarme quedarme? No aquí contigo. Alquilaré un lugar cerca. Solo necesito estar cerca de ellos. Necesito intentar arreglar esto. Lo miré a este desconocido que era el padre de mis hijos. Vi la devastación que había causado con mis palabras, y sentí un destello de algo, no de lástima, sino de una sombría satisfacción. El poder había cambiado. Irrevocablemente. Haz lo que quieras, dije con esas 3 palabras llenas de indiferencia. Entonces le di la espalda, entré en la habitación interior y cerré la puerta, dejándolo solo en la tranquila cabaña con su hijo dormido, al que acababa de conocer. La guerra podría haber terminado para él. Pero para nosotros una nueva batalla, más complicada, acababa de comenzar. Elías Vance, el capitán condecorado, se convirtió en un fantasma en la periferia de nuestras vidas. Fiel a su palabra, alquiló la pequeña habitación vacía sobre la única taberna del pueblo, un espacio espartano que distaba mucho de los confines ordenados de una base militar o del cómodo hogar que habíamos compartido. Su presencia en Stonebrook fue un terremoto silencioso. Los habitantes del pueblo, que habían cerrado filas a mi alrededor, lo observaban con una mezcla de curiosidad y sospecha.
Era el misterioso esposo, el hombre que había dejado que su esposa afrontara tantas dificultades sola. Me eran leales, y él era un forastero. Observaba sus intentos de penitencia con una fría indiferencia clínica. El hombre que no podía hervir agua sin un manual ahora se levantaba antes del amanecer todos los días para hacer cola en la panadería estatal, y volvía para dejar una bolsa de panecillos aún calientes y una botella de leche fresca en la puerta de mi jardín antes de desaparecer. El que mandaba con una palabra, ahora pasaba los fines de semana a gatas, deservando meticulosamente mi huerto o remendando una teja suelta del tejado. La luz de su habitación alquilada ardía hasta altas horas de la noche, una vigilia silenciosa, y sabía que él estaba atento al llanto de los bebés, un centinela autoproclamado. Acepté estas ofrendas sin comentarios. Comí los panecillos. Dejé que arreglara la cerca. Pero no le ofrecí cariño ni reconocimiento. Mis amigas entre las esposas de militares tenían un dicho: no malcríes a un hombre. Cuanto más los consentías, peor se volvían. Tenía curiosidad por ver cuánto duraría su recién descubierta humildad ante mi eterno invierno. Los niños eran la debilidad de mi armadura. Owen, con sus serios ojos oscuros, tan parecidos a los de su padre, gorgoteaba de alegría cuando Elías, tras una semana observándolo desde la distancia, finalmente se animaba a hablarle por encima de la valla del jardín. Ren, más cauteloso, lo observaba con solemnidad antes de dedicarle una rara sonrisa gingival que podía derretir piedras. Vi el efecto que le produjo. Fue como ver florecer una flor del desierto tras una sola gota de lluvia. Una visión dolorosa y hermosa. La verdadera prueba llegó durante un periodo agitado. Tenía prisa por completar un pedido grande de ropa infantil para el gerente Wong, una línea de muestra que quería presentar a un comprador de la capital provincial. La presión era inmensa y trabajaba hasta altas horas de la noche, con el cansancio agravado por las constantes exigencias de dos bebés. Una noche, mientras intentaba calmar a un Ren inquieto mientras terminaba un dobladillo, Owen empezó a llorar desde su cuna, un gemido agudo y doloroso, diferente a su llanto habitual. Corrí hacia él. Tenía la cara roja como la seda, el cuerpo caliente al tacto. Un pánico frío y familiar me invadió. Busqué a tientas un termómetro con las manos temblorosas. El mercurio subió a una temperatura aterradora. No era un simple resfriado. Lo envolví en una manta con la mente acelerada. Necesitaba ir al hospital del condado, pero estaba a kilómetros de distancia y Ren seguía gimiendo en mis brazos. Estaba atrapada, desesperada. Salí de la casa a toda prisa, con la intención de llamar a Agnes a gritos, y choqué con un muro de músculos. Era Elías. Debía de haber pasado por allí en su ronda nocturna. ¿Lena? ¿Qué pasa?, preguntó con voz alerta al instante. Es Owen. Dije con voz ahogada, con la compostura destrozada. Está ardiendo. No hizo preguntas. Simplemente tomó a Owen de mis brazos, su tacto sorprendentemente suave pero firme. Te llevaré al hospital. Ahora mismo. En ese instante de puro terror, todo mi resentimiento, toda mi fría determinación se desvanecieron. Yo solo era madre y él era padre. Agarré a Ren en una bolsa de pañales y nos adentramos en la noche. Elías caminaba adelante con sus pasos largos y decididos devorando el suelo, su ancha espalda, un faro de fuerza en la oscuridad. Por primera vez desde su regreso, sentí algo más que ira. Una sensación de alivio. No tenía que afrontar esto sola. En el hospital, era un torbellino de eficiencia. Hablaba con los médicos con una autoridad discreta que simplificaba los trámites. Se encargaba del registro y de los pagos, mientras yo no podía hacer nada más que abrazar a Owen y mecer a un Ren asustado. Cuando llegó el momento de inyectar a Owen, lloró tan fuerte que apenas podía respirar. Elías, este soldado curtido en la batalla, lo abrazó y lo estrechó contra sí, tarareando una melodía baja e inconexa. Ver a este hombre corpulento y robusto calmando a nuestro pequeño hijo con fiebre fue tan conmovedor que tuve que apartar la mirada, con los ojos ardiendo. La crisis pasó. La fiebre de Owen bajó tras una noche larga y ansiosa. Durmió plácidamente en la cuna del hospital, con su pequeña mano enroscada alrededor del dedo calloso de Elías. Elías estaba sentado junto a la cama observándolo, con una ternura que desconocía en su rostro. El cansancio en su perfil, los ojos inyectados en sangre.
Denotaban una vigilia mucho más larga que una sola noche. Me senté a su lado, el silencio entre nosotros ahora era diferente. Ya no era un muro de hielo, sino un frágil espacio compartido, lleno de la respiración constante de nuestros hijos. Va a estar bien, dijo Elías en voz baja, sin apartar la mirada de Owen. Lo sé, susurré. Guardó silencio un buen rato. Luego metió la mano en el bolsillo y sacó un pequeño objeto envuelto en un pañuelo limpio. Me lo entregó. Esto es para ti, dijo con la voz cargada de emoción. Lo solicité. Para ti y los niños. Desconcertado, desdoblé la tela. Dentro había una medalla militar que brillaba débilmente bajo la luz del hospital. Era una condecoración al mérito de segunda clase. Y venía acompañada de un certificado con sello oficial. Decía, otorgado a Lena Sorrell en reconocimiento a su enorme sacrificio y destacada contribución a la seguridad nacional durante la Operación Foxhunt. Mis manos empezaron a temblar tan violentamente que casi se me cae. La pesada medalla se sentía como un carbón encendido en la palma de la mano. Operación Caza del Zorro. Las palabras lo hicieron real. Ya no era solo una historia que me contaba. Ese era el nombre en clave, dijo Elías mirándome a la cara. Serafina era Zorro Rojo, una agente clave. Su misión era acercarse a mí para robar información. Mis superiores decidieron que la mejor manera de neutralizar la amenaza era seguirle el juego, hacerle creer que había logrado comprometerme. Para que fuera convincente tuvimos que sacrificarlo todo. Incluso a ti. Me miró con una mirada llena de dolor, similar a la mía. Esta medalla, Lena, la mitad le pertenece al país. La otra mitad te pertenece a ti. La pagaste con tu sufrimiento. Miré la medalla y luego su rostro, a este hombre al que había amado y odiado con igual intensidad. La verdad era compleja y dolorosa. Mi sufrimiento no se debía a que él no me amara. Fue porque amaba demasiado su deber y yo, como su esposa, había sido la víctima inevitable. El hielo que me envolvía el corazón no solo se quebró. Se disolvió arrastrado por un torrente de emociones contradictorias, dolor, orgullo y una comprensión abrumadora y cansada. Elías. Empecé, pero me falló la voz. Entonces se levantó y me miró. Y entonces hizo algo que nunca le había visto hacer. Enderezó los hombros y con una solemnidad que me dejó sin aliento, me dedicó un saludo militar perfecto y formal. Yo, Elías Vance, dijo con voz clara y firme, en nombre de un esposo y un padre, te pido perdón. No pude protegerte entonces. Solo pido la oportunidad de pasar el resto de mi vida compensándote. Por favor, dame otra oportunidad. Lo miré con la esperanza viva en sus ojos. Miré a nuestro hijo, durmiendo plácidamente gracias a las acciones de su padre. Miré a nuestra hija, acunada en mis brazos. Y miré la medalla, símbolo de una guerra que había librado sin siquiera saberlo. Las lágrimas brotaron entonces, no de amargura, sino de liberación. Una pequeña sonrisa tímida se dibujó en mis labios. Está bien, Elías, dije con voz temblorosa pero clara. Te perdonaré, pero con una condición. Sus ojos se iluminaron como si le hubiera ofrecido el sol. Dígalo. 100 condiciones. Cualquier cosa. Primero, dije levantando un dedo. De ahora en adelante te encargarás de cocinar y lavar los platos. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. De acuerdo. Segundo, continué, eres el único responsable de los cambios de pañal y la alimentación a medianoche. No hay problema, dijo, ampliando su sonrisa. Y tercero, me detuve, dejando pasar el momento. Miré la medalla y luego a él. El representante legal de Sorrell Clothing Studio soy yo. Y de ahora en adelante yo me encargo de todas las finanzas. Elías guardó silencio un instante y luego hizo algo que no había visto en años. Se rió. Una risa auténtica y genuina que le iluminó el rostro. Como quieras, mi amor, dijo con voz cálida. El tesoro es todo tuyo. Dio un paso adelante con cuidado, y luego otro. No me abrazó de inmediato, sino que me miró a los ojos, haciendo una pregunta silenciosa. Asentí levemente, casi imperceptiblemente. Y entonces me abrazó y corrió con un abrazo cuidadoso pero firme, envolviéndonos a ambos.
Fue un abrazo que había esperado toda la vida. Me sentí como en casa. Un año después, regresamos al complejo militar. La casa que había abandonado en plena noche se llenaba ahora del caótico y alegre bullicio de una familia. Nuestro regreso fue objeto de intensos chismes. Las mujeres que una vez habían enfrentado a la viuda de la yerba, Lena Sorrell, ahora observaban con asombro cómo el capitán Elías Vance, la estrella emergente, severa e inaccesible, empujaba un cochecito de bebé con una mano y llevaba una bolsa de la compra con la otra. A menudo se le veía con un bebé acurrucado en el hueco de su brazo mientras revisaba informes, tarareando distraídamente. La transformación era la comidilla de la base. Yo también era diferente. Ya no era la mujer que se definía únicamente por las ausencias de su marido. El estudio de ropa Sorrell no solo había sobrevivido a mi ausencia. Había prosperado bajo la dirección temporal de una de mis asistentes más competentes, una mujer a la que yo misma había formado. Gracias a los contactos del gerente Wong, mi colección familiar y mi línea de ropa infantil se vendían ahora en los grandes almacenes de la capital provincial. Me convertí en la primera esposa del complejo en dirigir un negocio exitoso y reconocido, un hecho que fue recibido con una mezcla de admiración y curiosidad desconcertada. Ya no era solo la esposa del capitán Vance. Era Lena Sorrell, dueña de un negocio. Elías y yo, contra todo pronóstico, nos convertimos en la pareja que todos señalaban como modelo de un nuevo matrimonio moderno. Nos habíamos enfrentado a un fuego que habría consumido una unión inferior y habíamos emergido, no solo intactos, sino reforjados en algo más fuerte y honesto. Las sombras del pasado no se olvidaron. Formaban parte de la arquitectura de nuestra nueva vida, recordándonos el precio de los secretos y el valor de la verdad. Una tarde, bajo un cielo surcado por el naranja y el morado de un sol poniente, me encontraba en el porche de nuestra casa, observando una escena inimaginable 2 años antes. Elías estaba en el jardín, todavía con los pantalones de su uniforme y una camisa blanca y suave, con las mangas arremangadas. Intentaba, con una torpeza hilarante, enseñarle a marchar a un Owen tambaleante. «¿Izquierda, derecha, izquierda, derecha?», gritó, dando pasos exageradamente cómicos. Owen, tomándose muy en serio su papel de soldado, zapateaba con sus piececitos en la hierba, con el rostro como una máscara de concentración, mientras Ren, sentada sobre una manta, reía y aplaudía ante el espectáculo. Elías me miró por encima de la cabeza de Owen y sonrió, una sonrisa lenta y cálida que le llegó a los ojos y los iluminó desde dentro. Era una sonrisa de pura satisfacción. En ese momento no vi al oficial frío y distante ni al pretendiente arrepentido, sino simplemente a un hombre, un padre, feliz consigo mismo y con el amor de su familia. Levantó a un Ren que chillaba y cargó a Owen sobre sus hombros, luego caminó hacia mí con paso tranquilo y seguro. Se detuvo al pie de las escaleras del porche y me miró. Los niños balbuceaban, le tiraban del pelo y las orejas, pero él tenía la mirada fija en mí. «¿En qué estás pensando?», preguntó con voz suave. Lo miré a nuestros hermosos y sanos hijos, al hogar que por fin se llenaba de vida. Pensé en el largo viaje en tren verde a Stonebrook, en el terror de dar a luz sola, en la fuerza que había encontrado cuando ya no me quedaba. Pensé en la medalla guardada en un cajón, símbolo de una batalla compartida y silenciosa. Estoy pensando, dije, con una lenta sonrisa extendiéndose por mi rostro, que hemos recorrido un largo camino. Subió los escalones y se paró a mi lado, rodeándome la cintura con su brazo libre, atrayéndome hacia él. Ren apoyó la cabeza en su hombro y Owen me dio unas palmaditas en la mejilla con una mano pegajosa. «Sí, lo hemos hecho», murmuró Elías, rozando mi sien con sus labios. «Y apenas estamos empezando, Lena. Apenas estamos empezando». Me acurruqué en su abrazo, aspirando su aroma. Ya no era el frío e inflexible aroma a cedro que me había atormentado. Ahora era simplemente su olor, a jabón, aire fresco y hogar. La geografía de mi corazón, antes un lugar árido y solitario, había sido rediseñada. Ahora era una tierra fértil y rica, llena de luz, ruido y amor. Había viajado a través de la traición y la desesperación, y había encontrado el camino a un destino más hermoso que cualquier cosa que jamás me hubiera atrevido a imaginar. La espera había terminado. La sanación estaba completa. Por fin, era innegablemente feliz. El fin.